Hola a todos, bienvenidos a un video en el cual checaremos un tema muy importante en el área de informática, el cual es el tema de los algoritmos y diagramas de flujo. Este tema es muy importante, ya que van a comprender una manera estructurada y ordenada de cómo darle una solución efectiva a todos sus problemas, sin importar si son estudiantes, trabajadores, sin importar problemas cotidianos de la vida de la gente común. Los algoritmos y diagramas de flujo lo pueden aplicar para cualquier tipo de problema, no solamente escolares. Muy bien, vamos a empezar a ver el contenido. Muy bien, vamos a definir antes que nada el término de algoritmo. Acá tengo puesto unas imágenes, ok, viene siendo esta de acá, esta de acá, esta de acá y de último esta. Esas imágenes nos van a permitir tener un concepto más sólido en relación al concepto de algoritmo. Muy bien, acá vemos unas huellas que se refieren a unos pasos. Vemos que hay un procedimiento a seguir, okay, acá aparece 1, 2, 3 y acá tenemos una especie de duda al cual si lo analizamos podemos llegar a una solución. Y acá en la última imagen vamos a ver una persona que tiene que avanzar por una serie de puntos para alcanzar el punto final. Entonces, en base a estas imágenes podemos decir que un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados. Son los pasos que les había mencionado y aquí el orden que les indiqué. Entonces, todos los pasos que ustedes hagan en los algoritmos tienen que ser pasos, paso por paso, no todo junto a la vez. Y esos pasos deben de estar ordenados para que se tenga una solución clara. Muy bien. Siguiente elementos. Esos conjuntos de pasos permiten hallar la solución de un problema. Nosotros cuando practiquemos los algoritmos vamos a tratar de hacer los pasos de manera clara con el fin de que encontremos una solución correcta. Entonces los pasos deben de ser ordenados, claros. Eso nos permitirá que la solución que nosotros brindemos ante un problema sea la solución correcta. Muy bien, seguimos. Ahora, para comprender un poco en dónde se empezó a utilizar los algoritmos y por qué, vamos a ver este diagrama que nos va a permitir identificar cuál es el uso general de los algoritmos. En un principio los algoritmos lo utilizan los profesionales de informática para desarrollar programas o software. ¿Qué hacen los profesionales en informática? Primeramente, todos sabemos que ya existe una serie de programas ya desarrollados como el Word, el Excel, el PowerPoint y muchos más. Todos esos programas no salieron de la nada, tuvieron que haber surgido ante una necesidad o un problema. Entonces, antes de que exista cualquier programa, antes de que exista cualquier pseudocódigo, antes de que exista cualquier algoritmo, tiene que existir un problema para que se pueda dar una solución. Entonces vamos a suponer que antes de que exista el Word había un problema en que no había un software avanzado para redactar documentos de manera presentable, que se le pueda agregar imágenes y otras características. Y antes del Word existían programas básicos de texto. Entonces alguien pensó, como acá la figurita que vemos acá, puede hacerse que un programa tenga todas estas características de presentación de texto, de imágenes, tablas, gráficos, de mejor manera y de más calidad, incorporar todos estos elementos. Entonces aquí
hubo un problema porque había la necesidad de atraer esos elementos a un programa de texto. Entonces lo que hizo el profesional de informática, creó un algoritmo donde mediante una serie de códigos especificar a la computadora qué es lo que tenía que hacer para que el programa de texto pudiese incorporar todas estas herramientas. De ahí lo convirtió a un lenguaje que se llama pseudocódigo. El pseudocódigo, vamos a decir que es un lenguaje intermedio, el cual lo comprende un poco la computadora, pero lo comprende un poco más el profesional de informática. Entonces vamos a decir que es el lenguaje intermedio, ya casi a punto de tener el código para hacer un programa. Ya una vez que el pseudocódigo está correcto, está escrito y ya vamos a decir está en un lenguaje un poco más comprensible a la máquina, ya se empieza a elaborar el código y de ahí se obtiene como resultado final un programa que es el programa Word, el cual es el que ya permitió darle solución al problema de cuál era, ya que permitía tener un programa de texto con la capacidad de incorporar imágenes, tablas, gráficos, formatos de texto, configuraciones más avanzadas que tenemos hoy en día. Entonces los profesionales de informática tuvieron en un principio, al igual que nosotros, problemas para darle una solución. Pasamos en la siguiente. Ahora nosotros vamos a utilizar los algoritmos para la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a, en un principio no vamos a crear programas, ¿ya? Entonces en vez de crear programas, vamos a darle solución a nuestros problemas utilizando la herramienta de los algoritmos. Muy bien, vamos a poner casos o problemas cotidianos para comprender un poco más acerca del algoritmo. Muy bien, este es un problema cotidiano que es el cambio de la llanta. Algunos sí lo saben hacer, otros que no, pero todos aquellos que han tenido la oportunidad de cambiar la llanta se han topado con algunos problemas, de que al momento de estar haciendo el cambio de llanta, de que no pusieron bien la llanta, no pusieron los tornillos, el gato se le cayó y una serie de cosas. Incluso a las personas que ya tienen cierta práctica al hacer este tipo de actividad llegan a tener errores. ¿Por qué? Porque los pasos no los tienen muy claros y tratan de resolver el problema sin analizarlo. Entonces una situación cotidiana puede ser esto, de que a veces no tiene mucha experiencia la persona y más o menos sabe los pasos, lo sabe, pero pues no lo analiza y lo empieza a hacer, y en vez de cambiar solamente una llanta, el problema puede hacerse más grande, que se le caiga el auto encima de su mano, de encima de la persona, o lastimarse. Entonces ese puede ser un ejemplo, el simple cambio de llanta. Otro ejemplo más práctico y menos peligroso, el del foco. En el del foco pues es un procedimiento corto, pero aún así muchas personas han tenido problemas por no analizar los pasos, y al momento de cambiar el foco se da un toque, o se cae de la escalera, o agarran el foco, lo rompe. Entonces, a pesar de que es un procedimiento sencillo, pues si no se analiza correctamente cada uno de los pasos, puede al final de cuentas no solucionar el problema. Al final de cuentas se pone un foco, pero pues se daña en el procedimiento al no llevarlo a cabo correctamente. Otro ejemplo, ya ahora sí menos peligroso diría yo, es el preparar el café. Acá en el preparar café, todos más o menos en algún momento ya lo hemos hecho, y los resultados para todos a veces ha sido distinto: café dulce, café amargo, el café muy caliente, el café tibio. Entonces incluso para preparar un café tenemos que tener los pasos claros, correctos, para que ese café sea el adecuado.
Muy bien, en esta tabla vamos a tomar el ejemplo de la receta del café y vamos a compararlo un poco con el procedimiento que se hace al momento de crear un programa. Acá a la izquierda, a ver, voy a utilizar mi puntero, plumón. Muy bien, aquí a la izquierda aparece la receta del café. Todo esto lo hemos visto cuando hemos comprado nuestro café. En la cajita vienen las recetas, dice los ingredientes, ok. Dice principalmente, más que nada, dice esta parte de acá, el procedimiento a seguir, ya. Y como vemos, pues aquí están todas las instrucciones. Ahora, esta receta del café se puede decir que es un algoritmo sencillito, pero todavía necesita mejorarse un poco más para que quede claro. A la derecha aparece un algoritmo computacional, quiere decir que son aquellos que se utilizan en la computadora para crear aplicaciones, programas o páginas web. Entonces, como ven, acá lo tienen escrito en otra estructura y lo tienen escrito en otro lenguaje. Por lo general, el lenguaje que utilizan al crear un algoritmo, un programa, es el lenguaje inglés, y ya de ahí se maneja una estructura o sintaxis al momento de redactar el texto. Nosotros tal vez sí comprendamos algunas palabritas en inglés, pero la estructura eso no lo vamos a comprender, ya que se necesita un estudio previo de ese lenguaje de programación. Muy bien, entonces acá en los dos ejemplos ambos son algoritmos, pero este está más avanzado ya que lleva un lenguaje propio para poder crearlo. Muy bien, para que nosotros podamos crear nuestros algoritmos, vamos a seguir tres características básicas que nos va a ayudar a mejorar la redacción de los pasos en nuestros algoritmos. Las características básicas son preciso, finito y definido. Vamos a ver primeramente a qué se refiere la característica preciso. En la característica preciso dice tener un orden con instrucciones claras. Cuando ustedes redacten los pasos de sus algoritmos, esos pasos deben de tener un orden. De nada va a servir si ustedes ponen todos los pasos que lleva un algoritmo para solucionar un problema si el orden está mal. Es como el ejemplo del foco. Si ustedes quieren probar el foco y lo meten directo al socket, a la base del foco, y no apagaron previamente el botón de encendido del foco, ¿qué puede pasar? Se pueden allá ustedes tener un toque de corriente al no haber apagado primeramente ese botón de encendido del foco. Entonces, en el orden de los pasos es muy importante analizar que cada paso vaya en su lugar correcto para que no provoque algún problema mayor en el algoritmo al resolver el problema. Otro punto importante dice instrucciones claras. Cuando ustedes redacten el algoritmo, esas instrucciones deben ser claras no solamente para ustedes, sino para cualquier persona que pueda leer y llevar a cabo su algoritmo. Entonces, los algoritmos deben escribirse de una manera clara, que no permita duda en la persona que lea el algoritmo, ya que ese algoritmo puede ser que alguien lo agarre, lo lleve a cabo y ejecute una acción para resolver un problema. Entonces tengan en cuenta que ese algoritmo debe de ser claro para cualquier persona. Muy bien. Segunda característica, finito. Dice, con un determinado número de pasos indicando un inicio y un fin. Acá, para que un algoritmo sea finito, en otras palabras, que tenga un fin, vamos a manejar siempre dos elementos. La palabra inicio
y la palabra fin. La palabra inicio vamos a ponerlo al principio de cualquier paso, del primer paso, para indicar que ahí va, después de este elemento va a comenzar los pasos para resolver el problema de un algoritmo. Si ustedes no lo ponen, simplemente quiere decir que ese algoritmo no está completo, es infinito, que no se ha terminado de redactar bien. De la misma manera, la palabra fin, deben de poner la palabra fin una vez que ustedes hayan concluido de redactar todos los pasos que son necesarios para resolver un problema utilizando un algoritmo. Entonces, ustedes ya están, vamos a decir, prepararon el café, ya hicieron el último paso, ya pusieron los ingredientes, ya lo mezclaron y todo, y el último paso ponen la palabra fin, para que ya digan que ese algoritmo está completo y no le falta nada más. Si ustedes no le ponen el fin, puede pensar cualquier otra persona que lea su algoritmo que todavía le falta varios pasos o le falta uno más para que pueda finalizar su algoritmo. Entonces, para que un algoritmo sea finito, necesitamos inicio y fin. El inicio lo ponen al principio y el fin cuando ya ustedes vayan utilizando y creando todos los pasos del algoritmo que ustedes hayan redactado, ¿sale? El fin ya sería el sello final hasta que ustedes hayan verificado muy bien cada uno de sus pasos. Muy bien, otro punto, por lo que es conveniente enumerar los pasos a seguir. Esta recomendación es importante enumerar los pasos a seguir. Todos los pasos que lleva un algoritmo deben de estar enumerados. El inicio se puede considerar que va a ser el primer paso, ya que nos va a indicar el inicio o el comienzo de un algoritmo, y ese siempre va a ser el número 1, ¿ya? Y el número 2, siguiente paso, número 3, 4 y 5, 6. Todos los pasos deben de estar enumerados. Esto va a permitir llevar una secuencia correcta al leer cada uno de los pasos de los algoritmos. Ya el fin también va a tener numeración, pero depende cuántos pasos previos hubo para que tenga un número. Entonces vamos a decir en el algoritmo del cambio del foco, fueron 9 pasos y ya finalizamos con el fin y le ponemos el número 10. Entonces todos los pasos se enumeran para llevar un orden. Muy bien, tercera característica, definido. Dice, nos asegura que si seguimos más de una vez la serie de pasos descritos, llegaremos siempre al mismo resultado. Esta característica definido nos comenta que si nosotros elaboramos nuestro algoritmo y todos nuestros pasos están bien descritos, están bien definidos, están bien elaborados, son claros y no hay ninguna duda para llevarlo a cabo, quiere decir que siempre vamos a obtener el mismo resultado. Si ustedes tienen la receta del café, ya lo elaboraron, está completo, se lo dan, vamos a decirlo, se lo dan a su hermanito y el otro se lo dan a su abuelito, ¿ya? Cada uno sigue el algoritmo con los pasos que les da, y a pesar de que su hermanito y su abuelito son de diferentes edades, si ustedes elaboran el algoritmo claro, a los dos les debe de dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque sus pasos de ustedes en el algoritmo fueron definidos, fueron claros, no generaron ninguna duda y estuvieron bien ordenados. Entonces definido va a decir que esos algoritmos están bien hechos y nadie se va a poder equivocar al llevar a cabo sus algoritmos, los pasos de sus algoritmos, al menos que la persona pues lea mal los pasos, ahí sí, pero pues eso ya el algoritmo no va a dejar de ser definido, sino que la persona que aplicó los pasos tal vez se confundió. Muy bien. Vamos a ver a continuación algunas recomendaciones de cómo redactar el algoritmo para que al momento de
elaborados sean lo más claros y definidos para cualquier persona. Dice, las instrucciones de los algoritmos deben redactarse en forma clara, concreta y breve, evitando ambigüedades. Eso quiere decir que no por tratar de escribirse de manera clara, tengamos que hacer unas oraciones o unos pasos bastante largos, ¿vale? Tienen que ser pasos cortos, breves y concisos, sin estar repitiendo las mismas cosas. Entonces, eviten hacer oraciones largas sin repetir las mismas palabras en la misma oración. Y mientras más breve mejor, pero sin dejar de perder la claridad. Muy bien, dice el siguiente punto. A continuación se presentan algunas recomendaciones para que la redacción de los algoritmos sea de fácil lectura y comprensión. Punto número 1. Utilizar palabras inicio y fin para identificar el punto de partida y el término de los algoritmos, aunque estén enumerados. Muy bien, esto ya lo habíamos comentado en finito, que el algoritmo sea finito. Manejamos inicio al principio como primer paso, y una vez que todos los pasos ya estén elaborados, manejamos el elemento o la palabra fin para indicar que ya no hay ningún paso más en el algoritmo. Entonces ya esto vamos a manejarlo como una regla. Hay algunos algoritmos que he visto que no lo manejan, pero es recomendable que se maneje para saber la referencia en dónde estamos comenzando y terminando. Muy bien. Enumerar cada paso. También en la característica de finito lo vimos, todos los pasos enumerados de manera secuencial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nos vamos a brincar de un número a otro, debe de ser de manera secuencial, empezando con el número 1. Muy bien, instrucciones, frases cortas, claras y concretas, lo que les comentamos acá. Entonces, mientras más breve sea un paso, mejor, pero sin perder la claridad y que sea algo entendible. Entonces, palabras cortas, claras, breves, pero sobre todo muy concretas, que queden claras sin repetir algunas palabras. Punto importante. No iniciar con instrucciones, o no iniciar las instrucciones con artículos. Los pasos que ustedes vayan a poner, no inicien con los artículos. Aquí está. El, la, los. Y tampoco iniciar los pasos o las instrucciones con los pronombres yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Estos elementos, al utilizarlo en una oración, hace que el procedimiento sea más largo. Entonces, en vez de eso, ¿qué les recomiendo que utilicen? Iniciar las instrucciones o los pasos con verbo. El verbo debe de estar en presente, ¿ok? Ya que representa una acción a seguir. Por ejemplo, en el algoritmo del café, se puede decir buscar la taza de café. Ese sería un buen paso porque se está manejando verbo al principio. ¿Cuál sería un paso demasiado largo? La taza del café se tiene que ir a buscar. Se empieza con los artículos y la oración se hace más larga. Entonces, poner siempre al principio de los pasos un verbo, y el verbo en presente, ¿ok? Con eso vamos a indicar de una vez en un principio qué es lo que tiene que hacer la persona. Entonces el verbo va en presente y al principio de cada paso. Con eso vamos a hacer que el algoritmo sea más corto, breve cada uno de sus pasos.
Muy bien. Tenemos a la izquierda la receta del café, lo habíamos visto hace ratito, pero vamos a hacerle algunas mejoras. Vamos a aplicar la sintaxis, ok, ya para que sea un algoritmo con las características que hemos visto y con las recomendaciones. Comenzamos con el inicio, número 1. Número 2, acá ponemos el verbo conseguir ingredientes y para este el término de ingredientes, todos los ingredientes lo podemos poner en paréntesis para ir señalando cuáles son. Número 3, buscar instrumentos. Aquí están los elementos en paréntesis. Aquí, como los instrumentos lo podemos generalizar, lo ponemos en paréntesis para no estar repitiendo los mismos pasos, al igual que los ingredientes. Acá generalizamos los pasos pero sin perder la claridad. Muy bien. Número 4, calentar 500 mililitros de agua por 5 minutos a fuego medio. Ok. Acá tenemos el verbo de acción calentar, la cantidad de agua, cuánto tiempo y a qué temperatura. Muy bien. Punto número 5, servir en la taza. Punto número 6, poner 2 cucharadas de café. Acá estamos especificando cuántas cucharadas de café. Este es un algoritmo para preparar un café dependiendo de un gusto en específico. Ya cada quien puede hacer su algoritmo, ya sea una cucharada de café o 2 o 3. Poner una cucharada de azúcar. Siguiente paso, mezclar ingredientes. Y último paso, fin. Entonces, como vemos, todos los pasos comienzan con verbo en presente: conseguir, calentar, servir, poner y mezclar. Los pasos están escritos de una manera clara y concreta, no se están repitiendo en un solo paso las mismas palabras, ok, y están especificados algunos puntos, cantidades. Ya es importante que especifiquen si es necesario en cuestión de las cantidades de elementos. Si en el problema no se especifica alguna característica a poner allá, por ejemplo, si acá en el problema del café no te especifica que si es un café, vamos a decir, descafeinado, pues acá no se tiene que mencionar. Acá, como me dicen preparar café, yo estoy especificando con lo que yo conozco, que son 2 cucharadas de café, 1 cucharada de azúcar. Ahora, si el problema dijera que quiero un café dulce y con canela, entonces acá le cambio la cucharada de azúcar, le pongo 2 o 3 y le pongo el elemento canela para que ya sea adaptado al problema que quiero resolver. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Muy bien, dice: un buen algoritmo debe de contemplar 3 partes en su estructura. Al momento de elaborar su algoritmo, ustedes deben de contemplar 3 elementos para que este algoritmo esté completo. Deben de contemplar elementos de entrada, proceso y salida. Los elementos de entrada son los datos que se necesitarán para resolver el problema. Pueden ser datos, pueden ser elementos o pueden ser cosas. Vamos a poner el ejemplo del algoritmo del café. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos? El café, el agua, el azúcar, la taza, la cuchara y la olla. Entonces, antes de empezar a dar una solución a un problema, necesitamos conocer qué tenemos como datos o como elementos u objetos para resolver el problema antes de dar una solución. Entonces se analiza qué es lo que se necesita para resolver el problema. Siguiente elemento, proceso. ¿Qué quiere decir? Son los métodos o procedimientos que vamos a llevar a cabo para resolver el problema. ¿Ok? Entonces acá ustedes
tienen que tener la mente clara y conocer cuáles son los pasos o los procedimientos que deben de seguir para resolver el problema. Entonces aquí aparece una parte del algoritmo donde ya se le está dando solución. Entonces calentar, servir, poner y mezclar. Entonces ustedes deben de saber cuál es el paso o los métodos que van a llevar a cabo para resolver el problema. Tercer punto, salida. Este es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque deben de conocer cuál es el resultado que deben de obtener al finalizar sus problemas, al finalizar la solución y dar una respuesta a su problema. Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo que buscamos con el algoritmo de café? Tener un café preparado con un buen sabor. Entonces ese es lo que nosotros necesitamos llegar a ese resultado. ¿Mediante qué? Mediante este proceso. Pero este proceso que necesita estos elementos. Entonces, antes de escribir un algoritmo de plano, tienen que ver qué es lo que necesitan, cómo lo van a hacer y qué es lo que deben de obtener. Estos tres elementos deben de estar vinculados uno con otro. Poner acá una flechita. Deben de tener una relación clara. Vamos a decir que acá, por ejemplo, en mis elementos no mencioné el agua por error, y al momento de acá ya está haciendo el procedimiento, no contemplo el agua, pues no se va a preparar nada. ¿Ya? Acá vamos a decirle café con buen sabor. ¿Qué tal si acá en el buen sabor yo no me fijo y pongo acá 3 cucharadas y ya va a ser un café amargo? Entonces estos tres elementos deben de estar vinculados entre sí para que el algoritmo dé una solución correcta. Muy bien, pasamos al siguiente. Vamos a ver los ejemplos. Dice, elabora un algoritmo que se llame o que cumpla la función ir a la escuela. Acá tenemos un personaje que está yendo a la escuela como imagen ilustrativa. Muy bien, comenzamos. Elemento de entrada, ¿qué necesito tener? El uniforme completo. Aquí camisa, pantalón o falda, dependiendo del caso, calcetín o calceta, y zapatos. Útiles escolares, libro, libreta, lápiz, borrador, tajador, se pone en paréntesis. La mochila y la gastada. Vamos a decir que esos son los elementos básicos que necesita un alumno para poder llegar a la escuela de manera correcta. De nada va a servir si llega a la escuela sin su gastada, porque pues no va a poder solventar algunos gastos que tenga. Sin su mochila peor, sin útiles escolares menos, no va a poder tomar la clase. Uniforme completo no lo van a dejar pasar. Entonces estos elementos son los que se necesitan básicamente y esencialmente para poder dar una solución a ese problema. Proceso, ¿qué necesito hacer? Acá ponemos todos los pasos para que se pueda dar una solución al problema. Despertar, levantarse, asearse, ponerse el uniforme, desayunar, cepillarse, meter útiles en la mochila, agarrar mochila, solicitar gastada, despedirse, dirigirse y llegar a la escuela. Acá yo puse varios pasos. Puede ser que algunos pasos se omitan dependiendo de la situación. Puede ser que el desayunen en la escuela. Puede ser que vamos a decir despedirse. Generalmente algunos no estén acostumbrados a despedirse, ya eso va a variar, pero los demás pasos, que es ponerse el uniforme, que meter útiles escolares en la mochila, que dirigirse a la escuela, son pasos eso sí que no van a cambiar. Eso tienen que hacerse para que
puedan llegar a la escuela, ir a la escuela. Muy bien, ¿cuál es el resultado que deben de obtener? Llegar a la escuela a tiempo y en forma. Entonces van a llegar a la escuela en buena hora y en forma con todo lo que ustedes deben de llevar. Muy bien. Una vez que ustedes ya tengan todo descrito en entrada, proceso y salida, van a ordenar todos sus pasos. Puede ser que acá lo hayan escrito de manera desordenada, ¿ya? Y hay algunos pasos al revés. Puede ser que se cepillaron primero y luego desayunaron, y pues no se va a solucionar un problema así. Aquí en la siguiente etapa van a ver que cada paso esté en su lugar correcto. Van a imaginarse mentalmente que están llevando cada una de estas actividades. Ok, se despiertan, se levantan, se van a asearse, se ponen el uniforme completo, desayunan, ya de ahí se cepillan los dientes, meten sus útiles escolares en la mochila, agarran la mochila, no se les vaya a olvidar, solicitan la gastada, despedirse, se dirigen a la escuela y llegar a la escuela. De aquí no van a poner ningún paso más, porque acá el problema nos dice ir a la escuela, o sea, llegar, no dice entrar al salón, sentarse, saludar al maestro, no. Entonces hasta ahí debe llegar el problema. Es importante que ustedes sepan hasta dónde van a llegar. Por eso acá en salida dice llegar a la escuela en tiempo y en forma. Hasta ahí llega el último paso. ¿Cómo quedaría el algoritmo? Quedaría más o menos así. Inicio, número 1, 2, despertarse, 3, levantarse, 4, asearse, 5, ponerse el uniforme completo. Ponemos en paréntesis cuáles son el uniforme completo. 6, desayunar. 7, cepillarse los dientes. 8, meter útiles escolares. Ponemos en paréntesis todo. Ok. Meter útiles escolares, aquí está todo en la mochila. 9, agarrar mochila. 10, solicitar gastada. 11, despedirse. 12, dirigirse a la escuela. 13, llegar a la escuela. Y 14, fin. Pues aquí están todos los pasos ordenados, escrito de manera clara, breve y concisa. Se especificaron los elementos, se indicaron el orden, ok. Se manejó el inicio y el fin para que sea infinito, y todos los pasos están enumerados. Si una persona agarra, lee estos pasos y se los da también a otro compañero, ambos deben de llegar correctamente en la escuela. De esa manera podemos definir que el algoritmo es claro, correcto y definido. Muy bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Elaborar un algoritmo apagar computadora de escritorio. Entrada, ¿qué es lo que necesitamos? Simplemente una computadora que esté encendida. No necesitamos nada más, ya que todos los elementos para apagar una computadora pues lo va a tener ya la computadora encendida. Procesos, ¿qué necesito hacer? Necesitan cerrar ventanas y programas abiertos, clic en el botón inicio, clic en el botón apagar, esperar que se apague la computadora, apagar el monitor, apagar regulador, desconectar regulador de la toma de corriente. Esos son todos los pasos. ¿Qué debo de esperar? ¿O cuál es el objetivo al llevar a cabo este algoritmo? Que la computadora que esté apagada correctamente. Computadora apagada correctamente. Muchos agarran y apagan la computadora, pero lo apagan de una manera incorrecta. No esperan que la computadora se apague y apagan el regulador. Se puede quemar. A veces el monitor no lo dejan apagado, lo dejan ahí prendido, el botoncito va brillando.
y a veces se les olvida desconectar el regulador o apagarlo. Entonces todos estos pasos que están acá nos va a permitir que la computadora se apague de manera correcta. Muy bien. En la siguiente etapa verifican que los pasos estén ordenados, que no esté adelantado o atrasado ningún paso para que no pueda afectar el resultado del algoritmo. Y ya por último, le aplicamos la regla de redacción y las características de un algoritmo preciso, finito y definido. Tenemos que número 1 inicio, número 2 cerrar ventanas y programas abiertos, número 3 clic en el botón inicio, 4 clic en el botón apagar, 5 esperar que se apague la computadora, 6 apagar monitor, 7 apagar regulador, 8 desconectar regulador de la toma de corriente y fin. Entonces repito, inicio y fin, al principio y al final, todos los pasos enumerados, verbos al principio, ok, y se especifica algunos puntos elementales para que la persona que realice el algoritmo sepa específicamente qué es lo que va a hacer. Muy bien. Esos son ejercicios que les recomiendo que hagan para que practiquen este tema. Elaborar un algoritmo, escuchar música en un estéreo de casa. El estéreo de casa, no estoy especificando que sea estéreo de auto, va a ser un estéreo de casa. Ahí van a poner todos los pasos que van a llevar a cabo para que puedan hacer un algoritmo que les permite escuchar la música en un estéreo de casa. La música, que sea música de un CD, de un disco compacto, como recomendación, ya que el procedimiento cambia si es de USB. Entonces acá que sea de un CD. Es importante que analicen su entrada, proceso y salida, vean qué elementos son, pongan todos los pasos, los ordenen y ya de último ponen el algoritmo ya ordenado y completo. Número 2, elaborar un algoritmo, enviar un email a un amigo desde una computadora encendida con internet. Entonces ustedes van a imaginarse que ya están en una computadora que está encendida, ya sea que sea una computadora de ustedes o del ciber, pero van a empezar los pasos desde que ustedes ya están sentados en una computadora encendida con internet y le van a enviar un email a un amigo desde una computadora. Aparte de eso, quiero que le agreguen el procedimiento de agregar un archivo adjunto a ese correo. Entonces le van a enviar un email con un archivo adjunto. Muy bien. Acá hay un problema de una situación. Dice, Manuel es un alumno de bachillerato que debió 4 materias en el semestre pasado y no sabe en qué orden presentar sus materias en extraordinario. Realiza un algoritmo que ayude a Manuel para seleccionar el orden de sus materias a presentar en extraordinario. Entonces aquí es un problema ya de acuerdo a una situación en las cuales ustedes van a analizar la situación de Manuel, ya que el problema que tiene, que debió 4 materias y no sabe cuál es el orden que él va a escoger para presentar cada uno de sus extraordinarios en sus materias. Entonces ustedes ahí van a analizar qué son los elementos que tienen de entrada, cuáles son los pasos a seguir y qué es lo que se espera como un objetivo o resultado final. Muy bien, y en el cuarto ejemplo o problema es: Guadalupe quiere seguir estudiando su bachillerato, pero su familia tiene problemas económicos para solventar sus estudios. No pudo comprar sus guías
este semestre y carece de conexión a internet, aunque tiene celular. Realiza un algoritmo que especifique qué pasos ordenados debe de seguir Guadalupe para que pueda continuar sus estudios sin que le afecte la ausencia de los libros y del internet. Está acá con toda la información que ustedes tienen acá en el caso de Guadalupe. Ustedes van a ver qué elementos de entrada son, cuáles son los pasos que debería hacer Guadalupe para sobrellevar la ausencia de sus libros y del internet, y cuál es el objetivo o resultado de salida que se espera al final de elaborar ese algoritmo. Y un último ejercicio. Acá en el ejercicio 5 es cruce del pastor. Es una problemática que se maneja para el análisis de la elaboración de algoritmos. Dice: un pastor tiene que pasar un lobo, una cabra y una lechuga a la otra orilla de un río. Dispone de una barca que solo cabe él y una de las tres cosas. Recuerden cuáles son: la cabra, la lechuga y el lobo. Son tres elementos, aquí están. Muy bien. Pero lo que realmente le preocupa es que si deja al lobo solo con la cabra, se la come. Y si deja sola la cabra con la lechuga, también pasa lo mismo, se la come. ¿Cómo debe hacer el cruce de río? Puede llevar y traer cualquiera de las tres cosas de un punto a otro las veces necesarias. Entonces el pastor tiene que cruzar con su barca a la otra parte del río. Solamente puede llevar una cosa a la vez, ya sea este y este, pero debe de evitar que este se coma a la cabra, el lobo a la cabra y la cabra a la lechuga. Entonces el pastor tiene que ir y puede regresar tantas veces que sea necesaria con un elemento, con cualquiera de los elementos, pero sin que estos elementos se lastimen entre sí. Entonces ustedes van a analizar qué elementos necesitan para resolver el problema, cuáles son los pasos que deben de seguir y qué es lo que se debe de obtener al final. Muy bien, vamos a dejarlo hasta por acá, y ya las dudas que tengan acerca de los ejercicios lo comentamos desde el WhatsApp. Muy bien, espero que este video les haya ayudado para comprender un poco acerca del tema de los algoritmos. Muy bien, estamos pendientes.